Muchas gracias por invitarme también. El día de hoy, como comentó Rafael, le vamos a estar hablando sobre lo que es las regulaciones de FDA. No la vamos a enfocar, la vamos a enfocar un poco a lo que son los requisitos de lo que sería una inspección, pero también de un cumplimiento un poco más general, un cumplimiento de lo que debe de cualquier organización que manufactura dispositivos médicos, pues debe de cumplir, básicamente. Vamos a empezar, vamos a empezar con las partes, los grupos de interés o las partes interesadas. Cuando hablamos de regulaciones, hay que entender de que no son buenas prácticas, aunque paradójicamente así se llaman, no, Good Manufacturing Practices le llaman los en Estados Unidos, pero no son buenas prácticas, son prácticas, si les podemos llamar, obligatorias. Le llaman buenas prácticas en realidad para asegurarse de que la gente entiende de que esto es para un bien común, para manufactura de productos o dispositivos que sirven para la salud, básicamente. Y cuando hablamos de partes de grupos de interés, estamos hablando de que nosotros como manufacturadores no nomás vamos a estar interactuando con nuestro centro de distribución o no nomás vamos a estar interactuando con nuestro agente regulatorio que está regularmente en los Estados Unidos, porque Estados Unidos pide que haya un representante allá, y con hospitales y con gobiernos y con profesionales de la salud. Con cada uno vamos a estar interactuando. ¿Por qué con gobiernos? Tenemos que recordar que lo que tiene que ver con la parte regulatoria siempre viene de los gobiernos. Sí, siempre viene, si hablamos de México, estamos hablando de COFEPRIS, que depende de la Secretaría de Salud y por ende depende de la parte regulatoria de gobierno de México. Igualmente en Estados Unidos no es nada diferente. ¿Qué es la FDA? La FDA es la agencia de alimentos y medicamentos y que administra de alguna manera que administra el riesgo que pueden representar lo que son todos los alimentos. Ahorita vamos a ver qué regula la FDA, pero ellos gestionan lo que es el riesgo de todos los manufacturadores hacia el público en general. Cuando hablamos de dispositivos médicos, pues no estamos hablando de público en general, solamente estamos hablando de pacientes y profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando hablamos de un dispositivo médico, no nomás tiene que ser seguro y efectivo, no nomás para el paciente, sino también para quien utiliza el dispositivo médico. Si estamos usando un dispositivo médico, por ejemplo, un desfibrilador, y el desfibrilador, en lugar de darle un pico eléctrico al paciente, se lo da a la persona, pues ese es un problema. O sea que no nomás se trata de proteger al paciente, se trata de proteger a quien utiliza el dispositivo médico. Por eso también los profesionales de la salud, los pacientes, los gobiernos, los hospitales. ¿Por qué los hospitales? Porque ellos son quienes reportan regularmente cualquier anomalía, cualquier defecto, cualquier problema que se encuentra en el dispositivo médico. Y por último, ¿qué tiene que ver las agencias certificadoras o acreditadoras, ¿no? Como TV, como BSI, como Buró Veritas, todas esas agencias u organismos. En realidad, estos organismos lo que hacen es, en Estados Unidos, la FDA tiene a sus propios auditores o inspectores, les llaman ellos, o investigadores, ¿no? De FDA. En Europa no existe eso. En Europa esa función está delegada a las agencias certificadoras. En ese caso, sí existe un ente como FDA, pero a la hora de auditar empresas, esa parte ya no la hacen el gobierno. Eso ya se lo delega de alguna manera a las agencias certificadoras. Igualmente Canadá. En ese caso, por eso es importante saber la función que tiene un TV, porque ellos eventualmente, si queremos mandar un dispositivo médico a Europa, Canadá, Australia o cualquier otro país, tendríamos que ver
que gestionar auditorías, si así lo requiere el producto, para poder nosotros distribuir. Y por último, pues estamos viendo lo que es la organización. La organización es todo. No, a veces vemos nada más lo que es el manufacturador, pero hay que entender que para que haya un dispositivo médico tiene que haber un manufacturador, tiene que haber un diseñador y tiene que haber un corporativo. Un corporativo regularmente es en el mismo edificio físicamente, pero pues ya sabemos que no siempre es así. Hay veces que el centro técnico está ubicado en un estado o hasta en otro país y el corporativo está en otro estado de Estados Unidos por cuestiones de impuestos o por lo que queramos, ¿no? En Estados Unidos se mueven mucho los corporativos por cuestiones de impuestos, pero eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender esta interacción de los diferentes grupos de interés para ver en dónde encajamos, porque nosotros somos manufacturadores. Sin embargo, como manufacturadores, también tenemos interacción con un poco más de cerca, con muchas regulaciones. Y a veces cuesta mucho trabajo entender este rompecabezas que tiene que ver con las regulaciones, porque si ustedes son auditados, son inspeccionados por FDA, por ejemplo, ellos siguen un proceso que no tiene que ver con ISO. Ellos siguen el Quality System Inspection Technique, que lo pueden ver aquí en la parte en el cuadrito gris, aquí en el cuadrante izquierdo inferior arriba del logo de FDA. Ahí es cuando nosotros nos inspeccionan lo que son valga la redundancia, los inspectores de FDA. Pero nosotros estamos en el centro. ¿Qué tenemos que cumplir para tener una inspección segura? Bueno, lo primero es entender que no son opcionales, no es algo opcional el cumplir con las regulaciones gubernamentales. Esto es como pagar impuestos. Quien lo ve como una buena práctica, quien lo ve como algo bueno para tener, good to have, como dicen los gringos, creo que estamos en el negocio incorrecto. Esto no es ISO 9001, esto no es otro estándar en donde te van a poner una estrellita en la frente y si pierdes el certificado, pues, o te va mal en la auditoría, pues no pasa nada. No, aquí sí hay consecuencias. Una mala auditoría de FDA, pues te pueden poner un warning letter, te pueden poner una 483, que sería un reporte, una observación. Otro escenario sería que te pongan una advertencia, que sea un warning letter. Y hay otras consecuencias como un consent decree, que serían unas consecuencias en donde la FDA prácticamente toma por asalto la organización y no te deja vender productos, distribuir, prácticamente te para. ¿Por qué? Porque no cumples. ¿Con qué? ¿Con qué no cumples? Esa es la parte que vamos a ver ahorita. Cuando hablamos de FDA, y miren, esto no lo vean como FDA, véanlo como cualquier regulación. Sí, sí, sigue compartiendo, ¿verdad? Ok, sí. Esto véanlo como cualquier regulación de cualquier país. Hasta en México funciona exactamente igual, solamente que con diferentes procesos, un poco más como mezclados. Aquí Fabiola nos puede ayudar más de las regulaciones nacionales. Ella es la experta que mejor conoce estos temas. Pero cuando hablamos de normas internacionales de Europa, Canadá, Australia, este método que estamos usando, que estamos viendo aquí, este diagrama conceptual, digamos que es lo más parecido. Nosotros estamos en el centro, ¿sí? Nosotros somos manufacturadores. Nosotros, para poder distribuir un dispositivo médico a Estados Unidos, lo primero que tenemos que hacer es registrar ese dispositivo médico. Y para ese es un proceso, así como para manufacturar un producto médico, un dispositivo médico, hay un proceso que tiene que cumplir con ciertos requisitos, normas, si así lo queremos llamar, ciertas prácticas, de ahí es de donde vienen las buenas prácticas, ciertas prácticas que nos está diciendo la FDA.
tienen que seguir forzosamente con estas prácticas, tienen que cumplirme con esto y aparte lo tienen que documentar, porque me tienen que presentar evidencia cada vez que yo vaya a inspeccionarlos. Y aunque no los inspeccione, ustedes también los deben de tener. Bueno, para ellos, para eso ellos tienen lo que es el código que lo están viendo en el centro, que es el 21 CFR 820. Ahorita vamos a ver qué significa el 21, el CFR y el 820. ¿Sí? Y van a decir que tiene relación con el 13485. El 13485 no vamos a decir igual porque quienes estamos en el largo de las regulaciones, decir igual es como un pecado capital. Decimos la palabra armonizado, ¿no? Están armonizados. ¿Por qué? Porque son conceptos similares, iguales, cualquier adjetivo que le queramos poner, que básicamente que con un procedimiento pueden llegar a cumplir ambos, si poniendo atención con las diferentes palabras clave, etcétera, etcétera. Pero en realidad son muy similares lo que son los requisitos. Nosotros con ese estándar podemos decir que ya podemos manufacturar un dispositivo médico. Ojo, el hecho de que podamos manufacturarlo no significa que ya lo podamos distribuir. Es muy diferente manufacturar a distribuir. ¿Qué necesitamos para nosotros poder distribuir el dispositivo médico? Pues primeramente necesitamos registrarlo ante la FDA. Para registrarlo ante la FDA, nosotros necesitamos primero clasificarlo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se clasifica un dispositivo médico. Y para eso hay otro código, otro procedimiento, otro estándar, otra metodología, si así lo queremos poner, que también es de la FDA, que es el 21 CFR 807. Aquí es donde nosotros ya nos empezamos a fragmentar un poco. ¿Por qué? Porque para nosotros poder distribuir un dispositivo médico, para poder clasificarlo, hay ciertas consideraciones que hay que tener. Primero es el nivel de riesgo del dispositivo. La clasificación va del 1 al 3, el nivel de riesgo. 1 son los de menor riesgo, que puede ser una batelenguas, unas muletas. Digamos que si llega a fallar el dispositivo médico, no, nadie va a morir, ¿no? O no depende, o no es sustentable no es necesario para sostener la vida de una persona. Es de lo que es, de eso depende el riesgo. No depende, hay muchos clichés en el mundo médico en donde dicen que si es invasivo o no invasivo. El nivel de riesgo no tiene que ver si es invasivo o no. El riesgo lo da eh, la dependencia que tiene la persona con el dispositivo médico. A mayor dependencia la persona tiene del dispositivo, por supuesto que es de mayor riesgo, pero hay dispositivos que son no invasivos, como un desfibrilador, por ejemplo, son clase 3, son de mayor riesgo y no son nada invasivos, nada más le meten un pico de voltaje muy alto, ¿no? Y sin embargo no va de por medio ninguna esterilización ni nada, ¿no? O sea que esos son clichés, esos son pequeños paradigmas que hay en la industria que por ahí alguien hace unos 15 años se le ocurrió decirlo y lo ha venido repitiendo, ¿no? Pero el nivel de riesgo tiene que ver con eso. Y otra cosa, la empresa no determina el nivel de riesgo. Los productos dispositivos ya están clasificados, ya los tiene clasificados la FDA por su nivel de riesgo. O sea, nosotros no nos tenemos que quebrar la cabeza si es clase 1, 2 o 3 o cuáles son los requisitos. Ahorita los vamos a ver. Y tanto pueden pedir un 510K, pueden pedir un DMR, por ejemplo, un device master, un pre-market approval, perdón, o simplemente nada más registrarlo y mandarlo al distribuirlo, que son los de menor riesgo. Los de mediano riesgo regularmente, no siempre es la regla, piden el 510K, el 510K, y cuando ya es de alto riesgo, regularmente piden el PMA, lo que es el Pre-Market Approval. Ahí ya estamos clasificando el dispositivo médico. Nosotros como organización también nos debemos de registrar. La planta que lo va a manufacturar también se debe de registrar. O sea, si ustedes lo van a manufacturar en la planta con una dirección en Tijuana o en Guadalajara o en Monterrey, esa planta se tiene que registrar
y le van a dar un código único para la FDA. Eh, si ustedes lo quieren mover a otra locación, la manufactura de ese producto, de ese dispositivo, pues adivinen qué, van a tener que registrar también la empresa o la planta, aunque pertenezca a la misma organización, van a tener que registrarlo otra vez de esa nueva planta. Aunque lo crucen la calle, pero tiene diferente dirección, pues ni modo, también la van a tener que registrar, ¿no? ¿Por qué? Porque el registro solamente es por la dirección de donde ustedes están. Entonces, supongamos que ustedes ya clasificaron su dispositivo médico, ya están manufacturando su producto y pues empiezan a mandar sus dispositivos al cliente. ¿Qué va a pasar? Pues al menos que sean una empresa perfecta, que yo no he conocido una, no existen, van a recibir quejas de clientes. Las quejas de clientes son inevitables, ¿no? Así como la muerte, ¿no? Es algo que todo el mundo le teme, pero eventualmente llegan. Y cuando llegan, pues hay que estar listos, ¿no? No es nada malo, pues es parte de, así como la muerte es parte de la vida, igual las quejas son parte de la manufactura. Aquí la diferencia es cómo lidiamos con las quejas del cliente, cómo las investigamos, cómo las contestamos y cómo cumplimos con, con un proceso totalmente administrativo, totalmente regulatorio, que cuando si a ustedes les llega una inspección de FDA y ustedes les dicen que sí, tienen quejas de cliente, pues las han investigado, tienen acciones correctivas, tienen un análisis de riesgo, pues lo más seguro es que no les ponga una palomita y les diga, pues bien hecho, ¿no? Siempre y cuando revise sus acciones correctivas y vea que son efectivas. Pero si tienen una sola queja de cliente y no le investigaron esa única queja de cliente, pues adivinen qué les va a pasar. Ahí de antemano ya tienen una 483. Y si esa queja representó en una muerte, peor aún, les puede llegar hasta un warning letter o el peor escenario o otras consecuencias. Entonces, cuando la norma dice, tanto el ISO 13485 como el CFR 820, que ustedes por obligación tienen que investigar todas las quejas de cliente. Los que estamos en la industria médica sabemos que esto es medio complejo. Hay empresas grandes que tienen hasta 10 quejas diarias, 20 quejas diarias, dependiendo del tamaño de la empresa. No todas las quejas son relacionadas, y aquí es la clave, ¿no? No todas las quejas representan un problema de desempeño de producto. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de una queja de cliente desde el punto de vista regulatorio, es aquello que solamente afecta el desempeño del producto. Algo que diga de que el cliente no le gustó porque le llegó de diferente color, eso le es intramuscular a la FDA, eso ni le llamen queja, eso le llámenle un tema de cliente, un quality issue, como le llaman en las compañías regularmente. Pero eso oficialmente no es una queja. ¿Por qué? Porque no requiere investigación, pues a mí, si no le gustó, pues ni modo, ¿no? Pues que compre otro, ¿no? Pero si dicen es que el filtro del concentrador de oxígeno, pues se tapó, imagínense, ¿no? O dejó de funcionar un respirador, o algo que realmente pueda representar un daño al paciente, ahí es donde ya entra la parte de la gestión de riesgos. Tenemos que hacerle un análisis de riesgos a todas las quejas. Esas quejas de desempeño del producto, ¿qué representó para el paciente? ¿Qué representó la primera pregunta que se tienen que hacer? Si hubo algún riesgo potencial para el paciente, para que el paciente tenga algún tipo de daño, algún tipo de hospitalización, de raspón, lo que sea que tenga que ver con que el paciente se puede lastimar, en esos casos ustedes tienen que forzosamente informar a la FDA por medio de otro proceso que aquí estamos viendo abajo, que tiene que ver con el proceso de MDRs, el 21 CFR 803.
Eso es para cuando hubo algún riesgo para el paciente. Ojo, no necesariamente es que el paciente se lastime, ¿eh? Cuando hay algún riesgo donde el paciente se pudo haber o se lastimó. Esos son los problemas reportables a la FDA. Eh, pero si, por ejemplo, si ustedes durante su investigación detectan que ese dispositivo fue hecho durante una corrida de un lote y todo el lote tiene el mismo riesgo, en su investigación, adivinen qué va a pasar. Pues van a tener que hacer un recall. Y el recall es otro proceso. El recall, digamos que es la consecuencia cuando es algo sistémico de su queja de cliente. Ojo, no todas las quejas van a representar un recall y no todas las quejas tampoco van a ser un MDR. Un MDR solamente es cuando hay riesgo al paciente solamente. Por ejemplo, que una batería se quemó del dispositivo médico y generó un fuego. Eso es reportable por la FDA. ¿Por qué? Porque imagínense, si se queman las casas, sobre todo ahorita que se pusieron desafortunadamente de moda los incendios, pues eso sí puede hasta matar gente, ¿no? Y eso es un dispositivo médico. Eso también es reportable, ¿sí? Todos esos problemas que pueden llevar, si es algo sistémico, pueden llevar hasta un recall, que es otro código. ¿Y a dónde volvemos? A la FDA. ¿Y cómo la FDA se asegura de que todo eso se cumple? Pues con las inspecciones que hacen a las compañías. Y como ellos ya traen toda la información de qué productos ustedes tienen registrados, cuántos MDRs han puesto, cuántos recalls han tenido, y aparte van a ir a verificar a su organización, pues adivinen qué va a pasar. Pues ellos ahora sí que traen toda la información. Ellos de alguna manera van a ir y se van a cerciorar de que ustedes estén siguiendo las buenas prácticas de lo que es el 21 CFR 820 para la manufactura, que les están dando un buen trato a las quejas del cliente, que realmente las están investigando, un buen análisis de riesgo, que están haciendo las capas famosas, que son las acciones correctivas y preventivas. ¿Para qué son las capas? Pues las capas son para evitar recurrencia. Cuando ya les sale un problema, lo peor que puede suceder es que vuelva a ocurrir. Es el peor de los escenarios. Los capas son como lecciones aprendidas en donde si ya pasó y vuelve a suceder, pues una de dos, o no tengo gente capaz que pueda hacer acciones correctivas efectivas con ingenieros entrenados para que puedan hacer un buen análisis de causa raíz, para que implementen acciones para evitar recurrencia, o simplemente a veces ni siquiera llegamos a la etapa de hacerlo mal, ni siquiera a veces ni lo hacemos, ¿no? Ese es el peor de los escenarios, ¿no? Pero básicamente esto es. Y abajo también tengo lo que es el ISO 13485 con el MDSAP, el MDSAP o el MDSAP que le llaman. ¿Qué es el Medical Device Single Audit Program? ¿Qué significa esto? A no ser que mañana saque un decreto Trump en donde ya no es parte del MDSAP, al menos hoy existe de que la FDA es parte del grupo que acepta las auditorías de 13485 para auditorías rutinarias. ¿Qué significa eso? Que cuando usted los audite, las agencias certificadoras, como BCI, las que son participantes, no todas participan en este programa. BCI, TV, las grandes sí están participando en el MDSAP. Si ustedes los auditan bajo la modalidad de NDSAP, o sea, no necesariamente es que tengan 13485, ¿eh? Tienen que también que tener la modalidad MDSAP. ¿Por qué? Porque MDSAP es otra metodología que también cubre estos códigos que estamos viendo aquí. También los van a auditar en los CFRs, cosa que no hace una auditoría 13485 regular, ¿sí? Esa es la diferencia. Tienen otra metodología porque es un checklist donde cubre todos los códigos del CFR y créanme, es bien tedioso leer ese checklist famoso, ¿no? Pero
Básicamente de ese checklist de lo que se trata es de que cumpla con estos, a ellos les van a revisar en NDRs, les van a revisar que cumplan con el CFR 820, que cumplan con el CFR 807, con el etiquetado, con los UDIs, los UDIs son el tipo de etiquetado para dispositivos médicos, etcétera, etcétera. Ellos se van a verificar todo eso. Y, y el MDSAP lo que hace es una sola auditoría y este es un programa que cubren varios, que son participantes varios países, Australia, Japón, que son los que empezaron, Australia, Japón, Canadá, Brasil y Estados Unidos. Europa, pues Europa y Canadá, la verdad, siempre han pedido el estándar, o sea que para ellos no es gran cosa, pero hasta el año pasado también México ya participa en el MDSAP por parte de Cofepris. Ya también te pueden auditar por el 13485 por medio del MDSAP. Eh, pero básicamente esto es cómo funciona un sistema regulatorio. Ya cuando nos vamos a explicar cada uno de estos puntos ya es más modular. Por ejemplo, lo pueden poner en un lacquer. Créanme que fueron muchas desveladas para llegar a este diagrama conceptual porque no fue nada fácil cuando yo decía, ¿y cómo explico toda la parte regulatoria? Algo tan complejo, decía, ¿cómo les voy a explicar cómo funciona la FDA? Bueno, vamos a dejar a un lado la burocracia, vamos a hacer un diagrama de bloques, ¿sabes? Y así es como poco a poco me fui yendo a llegar a este diagramita que ha cambiado con el tiempo, pero básicamente esto es como funciona cualquier sistema regulatorio. Y si se fijan, es un sistema de ciclo cerrado en donde todo empieza en la FDA y todo termina en la FDA. Es como un Big Brother la FDA, en donde ellos nos van a auditar y básicamente nos van a tener bien, bien vigilados. Ok, ahora vamos un poquito a los conceptos. Por ejemplo, ¿qué significan los códigos, no? ¿Qué significa el 21 CFR 100? Siempre que veamos el 100, es que siempre va a estar relacionado a los alimentos, ¿sí? Siempre que veamos el CFR 800, que es el que nos interesa ahorita, va a estar relacionado a dispositivos médicos. Cuando veamos el 21 CFR 600, que van a ser muchos códigos, tiene que ver con las vacunas, que estuvieron muy de moda todavía con lo del COVID, o las moléculas grandes que les llaman. No soy químico, no soy más electrónico yo, por eso eso de los dispositivos médicos electrónicos pues, siempre se me ha dado. Lo de las medicinas también, moléculas pequeñas que les llaman ellos, estamos hablando que es CFR con el 300. Si se fijan, cada uno tiene la parte de su código y el 7 que es para cosméticos, que para cosméticos no es obligación que estén registrados ante la FDA. Para los cosméticos es como opcional. Sin embargo, hay unos cosméticos que tienen algún activo que es considerado droga, que es considerado medicina, como los que quitan las cremas antiacné, como los shampoos que tienen para anticaspa. Todos esos están como que muerden un poquito de las medicinas. En ese caso, estos sí es obligación que lo registren también en la FDA. Por eso lo puse ahí en el medio, que son los que, el over the counter, son los que se venden sin receta básicamente, ¿no? Son los que están en los anaqueles, ¿sí? Esos son los cosméticos que tienen algún medicamento también, que tienen de los dos, bueno, pues esos también los tienen que registrar en la FDA. Y también pueden tener un recall. Ojo, el hecho que sea opcional que se registren o no, si un cosmético llega a tener un problema con algún paciente, pues adivinen que tienen las mismas obligaciones y la ley les va a caer, estén registrados o no. Y en Estados Unidos ustedes saben que es un poquito más estricta esa parte. Bien, ¿qué es un dispositivo médico? Nada más para calibrarnos un poquito en los conceptos.
significa cualquier instrumento, aparato, dispositivo, software, implante, reactivo, material u otro artículo destinado para el fabricante a ser utilizado solo o en combinación por seres humanos para uno o más de los siguientes fines, ¿no? Para fines de diagnóstico, los que miden la presión, por ejemplo, la presión cardíaca, los que miden el oxígeno en la sangre, los que miden la glucosa, todos esos son de diagnóstico, de medición, los que son de investigación, los que son los que te meten en los para hacerse resonancias electromagnéticas, para rayos X, o los que para una lesión, una discapacidad, todos lo que son las prótesis que ahorita están muy sofisticadas. Ya ves a alguien caminando y no te das cuenta, pues resulta que tiene las dos prótesis de las dos piernas, ¿no? Están muy avanzados, sobre todo en Estados Unidos, en los aeropuertos. Te das cuenta de cómo está avanzado, sobre todo por lo de la guerra en Estados Unidos, de que llega mucha gente así. Ves gente caminando y sin querer volteas hacia abajo y ay, dices, tiene dos prótesis. Bueno, pues esas prótesis también son considerados dispositivos médicos, ¿sí? Y pues básicamente y va tan simple como un corazón artificial, ¿no? Que ahorita con la impresión 3D y todo lo que andan haciendo, igual ya no van a tener las cajotas que tenían antes y igual y dicen que ya pronto va a haber un corazón que pueda ser implantable, ¿no? Pues es lo que andan investigando ahorita, ¿no? Y sobre todo que también lo de las baterías, también que están muy avanzadas, que con una batería muy pequeña ya puede dar energía bastante tiempo. Esa parte es la que se está desarrollando bastante. Eh, ¿Cuál es la definición de acuerdo al 13485? Si se fijan, es muy parecida, si no es que lo mismo, ¿no? Aparato, dispositivo, máquina, también sirve para el diagnóstico, también sirve para la investigación. Casi, casi le dieron copy-paste. Por eso les digo que o están armonizados o es casi, casi similar. Ahora, ¿qué es la FDA? Desde el punto de vista de organización, pues la FDA, la mala noticia es que depende de Donald Trump, depende de ellos directamente, y él tiene un secretario de salud y el secretario de salud nombra un director y el director regularmente es el director de FDA, que ahorita por lo que vi en las noticias le están dando una buena rasurada a todo lo que tiene que ver con FDA. Están recortando mucha gente, mucha burocracia. No sé cómo va a impactar a la industria eso. Quizá impacten donde van a haber menos inspecciones a las compañías, menos escrutinio, pero eso puede derivar de mayor problemas hacia el público. O sea, eso puede tener un efecto secundario, porque por algo que no comenté ahorita de la relación entre el 13485 y regulaciones de FDA, es que la FDA los puede inspeccionar básicamente cuando ellos vean una tendencia de que ustedes están metiendo muchos MDRs o muchos recalls, o que no están metiendo ninguno y sin embargo por ahí ellos recibieron comunicación de los hospitales en donde sus productos están teniendo problemas. Pues adivinen qué, la FDA los va a ir a inspeccionar. Eh, ¿Y qué pasa si ustedes no están certificados con el 13485? Regularmente, cuando por experiencia se los digo, yo he visitado empresas, me ha tocado auditar, me ha tocado ayudar a empresas en donde no los han auditado, no han recibido ningún escrutinio de ningún tipo en los últimos 10, 15 años, hasta 5 años. Lo que pasa es que ellos no tienen ejercitada la parte del escrutinio, no tienen ejercitada la parte del ser sometidos al estrés, de tener toda la documentación y todos los sistemas bien implementados. Por lo tanto, hacen el sistema flojo, lo que decimos, ¿no? Y un sistema flojo, pues no se genera autoescrutinio. Por lo tanto, cuando realmente se sometan a un escrutinio de veras, que es la FDA, pues adivinen que no van a estar listos. No van a estar listos y cuando la FDA les avise con 40 días de anticipación, que es lo que regularmente es una práctica, es una cortesía que que FDA le hace a los de México, porque en Estados Unidos no lo hace,
por aquello de las visas, por aquello de que se preparen y tienen un poco más consideración al extranjero por alguna razón. En Estados Unidos nomás te tocan la puerta y te dicen, venimos por parte de la FDA y venimos a auditarte. Así me tocó en el corporativo en donde estaba. Y adivina que tomé el vuelo en la mañana del día siguiente y ahí estábamos todos, ¿no? En Fresno, California. En México no, en México sí te avisan 40 días antes para que, para que te prepares, pero en 40 días honestamente no preparas mucho, nada más localizas la información, pero pues ya no puedes corregir ningún sistema. Si no hiciste management review, si no tienes auditorías internas, si no tienes lo que por obligación debe de hacer, mucho menos vas a tener las acciones correctivas. Y pues esos son pecados capitales, ¿no? Esos son en automático warning letters. Eh, pero aquí, y pues, ¿qué efecto, volviendo a la pregunta inicial, qué efectos puede tener ahorita el que se recorte menor personal? Híjole, pues yo creo que puede haber menos escrutinio para las organizaciones, lo cual puede derivar de que las empresas pierdan esa parte del autoescrutinio. Por eso les comento que es bueno estar certificados en el 13485, aunque solamente manden dispositivos a Estados Unidos, que no es requerido. Si ustedes mandan productos solamente a Estados Unidos, pues no necesitan el 13485. Pero pues su sistema nunca va a estar sometido a estrés, básicamente nunca va a estar sometido a escrutinio y pues están en alto riesgo de que eventualmente, no, pues siempre hemos trabajado así, bolas, viene la FDA y no les va tan bien, ¿no? Pero eso ya son otras situaciones. Miren, lo maravilloso que tiene la FDA, a diferencia del ISO, es que en la FDA todo es gratis. Toda la información es gratis, nada más es saber navegar en ella. Ahí encuentran toda la información, tanto de las regulaciones, todos los procesos los pueden bajar, no tienen ningún costo, hasta entrenamientos, tienen videos, presentaciones de todo tipo, todo lo tienen ahí en su página de internet. Es nomás que sepan navegar, naveguen, que se den un tiempo y naveguen un poco y le busquen. Eh, y el ISO no, pues el ISO te vende hasta el estándar, ¿no? Y es un poco más capitalista, ¿no? Uno pensaría que en Estados Unidos son más capitalistas, pero no, en Europa y los canadienses son un poco más capitalistas. ¿Por qué? Porque como lo comenté anteriormente, esa función la tienen delegada a ellos a los ISOs y Estados Unidos lo hace el mismo gobierno. Por eso es que en Estados Unidos FDA no cobra y pues sí, los de los ISOs pues sí te cobran hasta por ver, ¿no? ¿Qué significa el título? Todas las regulaciones de FDA, si se fijaron, CFR significa Code Federal Regulation. ¿Sí? Code Federal Regulation es lo que significa CFR. ¿Y qué significa 21? Pues hay 50 códigos, entre ellos lo de seguridad doméstica, que es lo del título 6, lo del título 7, que es lo de agricultura, lo del título 23, que es el de las autopistas, el título 27, que es para alcohol, tabaco y armas de fuego, que es la AETF que le llaman, que es la que no quieren cambiar en Estados Unidos por las leyes de armas, y la administración judicial, etcétera, etcétera. El 21 está dedicado exclusivamente para regulaciones que tienen que ver con la FDA. Por eso todas las regulaciones de FDA siempre iniciarán con 21. De ahí viene el 21 y de ahí viene el CFR y pues ahorita ya saben de dónde salió el 820, el 807, el 806, el 803. Ya saben que es el 8, que es para dispositivos médicos y pues el 03, el 20, pues ya son consecutivos que quizá ellos pusieron. Eso sí, ya no sé qué significan, pero yo creo que es el consecutivo de cómo editaron los procedimientos, yo creo. Eh, Bien, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. No estoy acostumbrado a dar monólogos. Casi siempre esto es como ir y venir.
pero como es conferencia, regularmente en las conferencias no se acostumbra el ir y venir, pero si alguien por ahí tiene alguna pregunta puede levantar la mano y con gusto, ¿eh? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de los principales códigos de regulación, estamos hablando de, estos son los principales, hay más, ¿no? Hay muchos, hay muchos y se meten, pero ya son más específicos. Si queremos entender los principales, los clave, los de mayor relevancia, en todo caso, estos son los principales. ¿Porque primero el 801? Porque es el de etiquetado, simplemente por eso, ¿no? Una organización, por ejemplo, si ustedes manufacturan dispositivos médicos, aquí es donde vienen los requisitos para el etiquetado para los UDI, por ejemplo. UDI es el Unique Device Identifier. Es cómo ustedes deben de identificar el dispositivo médico. Esto empezó el 2013. Empezaron primero con los clase uno, los de bajo riesgo. Después, como por el 2014, 2016, no recuerdo bien, empezaron con los clase 2. Y como por allá, el 2017, más o menos, empezó a ser obligatorio con los clase uno. Perdón, empezaron con los clase 3 primero, con los de más alto riesgo. Después con los clase 2 y al final con los clase uno, que se implementó lo de UDI. Pero aquí viene todo lo que tiene que ver con el etiquetado, cuándo poner los warnings que les ponen, o sea, todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos del etiquetado, ahí viene en el 21 CFR 801. Todo lo que tenga que ver con el DMR o el DMR, Device Master Reporting, que es el mea culpa, básicamente, el cómo ustedes reportan un defecto que puede ocasionar algún riesgo al paciente, básicamente está en el 803. El 806, pues son los recalls. Esto ya es en bullets. Esto es el mismo diagrama que vimos ahorita conceptual, pero ya es sin bullets. Es muy diferente verlo así en bullets que verlo en el diagrama, ¿verdad? Por eso me gusta más mostrarlo en el diagrama. Aquí, pues el 8020 que está en el centro, el 807 para el registro y clasificación de los dispositivos. Y por lo que tiene que ver con dispositivos in vitro, ¿no? Lo que tiene que ver con organismos vivos, básicamente. Y bien, primero, desde el punto de vista de import-export, ¿no? Como les decía, la FDA es como un Big Brother. ¿Para qué se requiere el UDI? El UDI es muy simple, ¿no? Es para identificar el dispositivo médico. ¿Y para qué la FDA quiere que nosotros identifiquemos un dispositivo médico? Pues muy sencillo, ¿no? Porque ellos quieren que sus agentes de FDA que están en la línea, cuando nosotros mandamos dispositivos médicos a Estados Unidos, hay agentes de CBP, de CBP que les llaman, son las de seguridad, pero también hay agentes de FDA también. Y cuando nosotros, los de Import-Export, antes de exportar material, dispositivos a Estados Unidos, ellos también tienen que, en todo caso, mandar toda la información de los dispositivos. Eso significa que CBP recibe la información, la valida y también, y si son dispositivos médicos, también FDA la va a revisar. Y la FDA también puede mandarle disposición de skip lot, como dicen, así como tenemos nuestro almacén, que tenemos nuestros niveles de inspección de AQLs, ellos también siguen. Así como nosotros verificamos los de alto riesgo, pues ellos también verifican en base a riesgo. Si ven algo sospechoso también, como en Incoming Inspection, si ustedes ven algo en duda, pues también lo van a revisar, aunque no sea parte de su AQL, ¿no? Entonces CBP lo que hace, el FDA manda la señal de que se va a inspeccionar y ellos van y verifican con su escáner y escanean el dispositivo, porque ustedes al identificar un dispositivo médico lo tienen que identificar tanto de la caja individual del dispositivo hasta la main box o la caja principal hasta el pallet. ¿Por qué? Porque el de la FDA, su herramienta es un escáner en donde va a ir y lo va a escanear nada más, valga la redundancia, y ahí va a ver toda la información. Si todo cuadra, todo está bien,
No los abren regularmente porque acuérdense que hay muchos que son dispositivos esterilizados y abrir un esterilizado sería destruirlo. Tampoco se meten en esos problemas, pero se van a verificar que todo esté en regla, que ustedes no estén en un consent decree, por ejemplo, que no estén en en algún problema legal, que hayan pagado bien su anualidad de octubre a diciembre que tienen que pagar la FDA, todo, etcétera, todo esté en regla, pues ellos les dan un clearance para que ustedes puedan, para que el camión pueda avanzar hacia Estados Unidos. Eh, Muchas gracias por ahí pusieron CBP, que significa Custom Border Protection. Excelente. Eh, en este caso, están conectados, ¿no? FDA nos vigila en todas partes, es como el Big Brother, ¿no? Y ellos, si no tienen los mecanismos, pronto los van a tener con la inteligencia artificial para vigilarnos aún más. Y nos van a seguir vigilando. ¿Por qué? Porque la función de ellos es proteger al público en Estados Unidos, ¿sí? Bien, ¿qué es el CFR 820? Pues como lo comentamos ahorita, es una equivalencia, disculpen aquí los garabatos, pero no encontré otra mejor manera de poder ponerles la equivalencia que hay entre el 13485 y el 21 CFR 820. Yo sé que la mayoría de ustedes pueden estar más familiarizados con el ISO 13485. ¿Por qué? Porque pues es el estándar donde todo el mundo. Y el CFR 820 pues es como más, está como más como guardadito abajo de la alfombra, ¿no? Todo el mundo habla del 13485 por la simple y sencilla razón que ellos como cuchillitos están todos anualmente ahí revisándote todos los papeles y que no se te escape un checkbox porque ya tienes una no conformidad. O un registro de entrenamiento porque ya tienes otra no conformidad. Y ahí nomás te andan amenazando. Y esta es una no conformidad. Y este es... Y a veces suena medio cómico, ¿no? Cómo te están amenazando. Pero básicamente aquí se trata de cumplir con lo que pide el 820 y el 13485, sí, ustedes mandan a Europa, Canadá, Australia u otros países donde es obligatorio, y Japón también, donde es obligatorio, pero para Estados Unidos no es obligatorio. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo el de capas, ¿no? Que es el 820, el 100. También hay un capa que es el 882.5, ¿sí? Perdón, el 883 y el 853, que es el de capas, ¿no? Que es el de cómo se mejora tu sistema de calidad, básicamente. Sí, también el 820 tiene capas. También en el 820.90, que es el de material no conforme, también tenemos en el de una equivalencia en el 13485, que es el 825. Básicamente en cada uno en entrenamiento de personal, el 820.25, también lo tenemos en gestión de recursos en lo que es la parte del 13485. Y así sucesivamente, cada uno tiene su complejidad, sí, sí lo tiene. Eh, Cuando se implementa un sistema de calidad, tiene que cumplir con los dos, sí, sí, también se puede y no es muy complejo, la verdad. Solamente es hacer matrices de interacciones, es entender bien lo que pide el 820, integrarlo a lo que va a ser tu procedimiento de TC485 y en el alcance hacer que sea aplicable para ambos. El hecho que aplique para uno no está prohibido que aplique para más, ¿sí? Ustedes pueden hacer que aplique hasta si quieren, hasta CityPath, si quieren, ¿no? O lo que ustedes quieran, pero manteniendo la línea de que lo que digan en el procedimiento, pues lo van a hacer. Pues esto es más como referencia, ¿no? Del 13485, del cómo hay un divorcio entre el 9001, donde antes el 13485 tomaba como referencia la estructura del 9001. A partir de la revisión 2016, hubo un divorcio, bueno, más bien cuando cambió el 9001 de la revisión 2015, hubo un divorcio en la estructura anterior, en donde el 9001, quienes quizá los millennials no se acuerden, pero tenía la estructura que es la similar a la que estamos viendo en el 13485. Esos 8 puntos eran los que tenía el 9001 antes, pero con la revisión que hubo en 2015
Ya le metieron aspectos más de planeación estratégica, más como el contexto de la organización, liderazgo. Son muy similares los conceptos, pero aquí se enfocan un poco más hacia la parte externa, de que te anticipes más a tu entorno, a diferencia del 13485 que tiene que estar, está diciendo el entorno no te interesa, tú ve cómo manufacturas tu producto. Oye, pero es que el mercado, a ti no te interesa el mercado, tú manufacturas el dispositivo médico como debe de ser. Oye, pero me están diciendo que Trump está poniendo leyes. No te confundas, aquí haces dispositivos médicos y esto no está diseñado para generar dinero. A mí me interesa que tú hagas el dispositivo con seguro y efectivo, básicamente, ¿no? Esa es la gran diferencia entre 9001 y TC485. Por eso, quienes han trabajado en la industria médica traen un chip diferente, por eso suena hasta que les digan, oye, es que necesitamos una reducción de costos en el proceso de manufactura. Y tú te quedas, pero es que es un proceso validado, tenemos que hacer todos los protocolos, es un producto de alto riesgo. ¿Cómo voy a reducir costo de un proceso validado? Bueno, sí se puede con recursos de ingeniería para que revaliden una vez que hagan el rediseño del proceso, o la recalificación de los equipos o lo que ustedes requieran, ¿no? Todo eso. Pero de buenas a primeras, como dicen, no, pues como me encontré con varios gerentes de planta que decían, no, pues es que yo cada 2 meses cambio el layout de toda la planta. Y esa línea, cada mes está cambiando, porque aquí somos una empresa bien dinámica. Y tú te quedas recorcholis, ¿y dónde está el proceso de aprendizaje, no? Eso es cuando se van extremos, ¿no? Entre la mejora continua y la barbaridad de querer cambiar todo, ¿no? Hay ciertos paradigmas en la industria, como les digo, que no siempre son funcionales. A veces la industria se deja ir más por paradigmas que por lo que funciona realmente en la organización. Y son ideas como muy fijas, ¿no? Que tiene la gente a veces. Pero bueno, no se trata de criticar, simplemente son cuestiones. Aquí no les dije al principio, pero regularmente yo hablo de dos cosas, de dos temas. Primero, hablo de lo que son regulaciones. Eso no se somete a polémica porque simplemente soy el merolico que está diciendo lo que FDA te pide y lo que 13485 te pide, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo, pero es lo que es. Y por otro lado, yo les puedo dar mis opiniones en base a mis experiencias, de cómo yo lo he hecho y algunos paradigmas que yo también tengo. Pues eso sí se puede, pueden no estar de acuerdo. Y cada quien tiene sus propios paradigmas y pues eso también es debatible, igual estoy mal, quién sabe, pero pues me ha funcionado o no me ha funcionado. Acuérdense que el aprendizaje, uno aprende más de las equivocaciones que de los aciertos. Bien, cuando hablamos del 13485 estamos hablando de cualquier PDCA, ¿sí? Nada más como algo muy general. Yo sé que quizá ya lo vieron en esta semana de la calidad del 13485, pero el 13480, todos los ISOs siguen una secuencia de PDCA. Hay que planear tu sistema de gestión de calidad, tienes que planear tu estructura de documentación, que son los procesos que tú definiste. Tienes que gestionar tu política de calidad, tienes que poner tus objetivos que quieres lograr y tienes que planear para lograrlos. Y tienes que gestionar recursos, tanto humanos como de infraestructura o recursos físicos. Es como cuando van a construir un edificio, ¿no? Necesitan los planos, necesitas poner objetivos que quieres lograr y necesitas planear el tiempo, cómo lo vas a hacer, etcétera. Y pues después necesitas ya o pedir un préstamo al Infonavit o gastarte tus ahorros o ver cómo le vas a hacer y para contratar a la gente y la infraestructura que ya vendría siendo la contratación de los materiales y todo lo que tú ocupas. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya planeas todo eso, ya necesitas ejecutarlo. Ya tienes el plan, pues ya sigue lo que es la realización del producto. Ahora sí que es lo que les encanta a todos los directores de plantas, gerentes de planta, que tiene que ver con hacer que la caja registradora no deje de sonar en realizar el producto. ¿Sí? Ya tienes tus procedimientos, ya tienes tus procesos. Entonces ya empiezo
a comunicarme con el cliente para ver qué quiere comprar, los POs, cuántas piezas, a cuándo las quiere. Ya empiezo a diseñarlo, empiezo a comprar la materia prima, con todo lo que es la producción, validación de procesos, identificación, trazabilidad y al final, pues todo lo que tiene que ver con controles de medición y lo que es la calibración de los equipos, básicamente, ¿no? Esto es lo que genera básicamente el valor a las organizaciones, es lo que genera el dinero, si así lo queremos poner, es lo que genera el producto, ¿sí? Pero tenemos que tener controles de medición. Es como una presa, ¿no? En una presa que genera electricidad, pues también está generando electricidad, no sé si han visto, pero hay muchos controles de medición, ¿no? Aquí también tenemos controles de medición, aquí tenemos el indicador más duro que existe en cualquier organización. Para mí, esa es una opinión muy personal, siempre serán las quejas de cliente. Si se tiene un buen sistema de calidad robusto, o las quejas de cliente van a ser pocas, no puedo decir nulas porque no he conocido una empresa que no tenga quejas de cliente, pero al menos van a ser quejas controlables y van a ser quejas que ustedes les pueden dar, pueden investigarlas, eh, y ese es un buen indicador. Reporta autoridades regulatorias. ¿Qué son esos? Ahorita ya lo vimos. ¿Qué le reportan ustedes a las autoridades regulatorias? Pues le reportan los MDRs, le reportan los recalls y también registran dispositivos nuevos. Pero básicamente aquí de lo que se trata es que ustedes tengan los reportes. Fíjense, esto es un error que también yo he visto en lo que son las auditorías de ISO. Ninguna auditoría de ISO he visto que te pregunten por un MDR o por o por un recall o por una inspección de FDA, cuando la norma ya lo pide. Nomás no le digan al auditor, ¿no? Pero la norma ya pide que ustedes cumplan con ello y ellos deberían de auditarlo. Sin embargo, yo no he visto ninguna auditoría, quizá ustedes sí, que les pregunten por ello, y lo cual se me hace muy extraño. Quizá lo están dejando solamente para los que tienen MDSAP. Pero bueno, eso también ya es otro tema. Tus auditorías internas. Si tú tienes un buen sistema de auditorías internas, capacitas a tu equipo de auditores, les das su mochilita anual para que se sientan motivados, los entrenas, haces entrenamientos cruzados con otras plantas. Lo más seguro es que sea un buen instrumento para realizar las auditorías, pero ese es el proceso. El resultado también es lo que te va a decir qué tan robusto está tu sistema de calidad. Una buena auditoría te puede decir si tu sistema está roto o está funcionando bien, básicamente, ¿no? Si está roto, pues es porque ya el extremo que yo he visto cuando de plano dices, no, pues ni para qué sigo auditando, es cuando ni siquiera tienen la revisión gerencial, ¿no? O cuando no tienen la auditoría interna, o cuando no tienen ni siquiera procedimientos de entrenamiento, ¿no? O no encuentran los procedimientos, ¿no? Eso ya son como que extremos. Pero esos pequeñas señales las ves en las auditorías internas. La medición de tu proceso, que ojo, procesos no necesariamente estamos hablando procesos no necesariamente estamos hablando de CPKs y esa parte, ¿no? Cuando hablamos de procesos estamos hablando de un proceso de compras, de un proceso de mantenimiento, de un proceso de los diferentes. Acuérdense que a veces el paradigma es, nos dicen proceso y siempre se nos viene a la mente la línea de producción y cómo ensamblamos el producto. Los sistemas de calidad, los procesos no nomás se ven desde ese punto de vista. Hay procesos de incoming inspection, hay procesos de almacén, hay procesos de mantenimiento, procesos de, de validaciones. Todos esos son procesos. Es cómo mides esos procesos básicamente. También el proceso de manufactura, por supuesto, ¿no? Ese es otro.
y cómo tienes tus controles y cómo haces tus auditorías, cómo verificas el ISD, cómo verificas tu control de torques, etcétera, etcétera, ¿no? Esos procesos también. Y por supuesto la medición del producto. Hay que separar entre medición de producto y medición de proceso. El proceso es cómo lo hago y el producto es una vez que ya lo tengo, ¿no? El producto es, ahí sí, cómo hago cómo verifico mis AQLs, cómo verifico que el producto esté conforme, mis verificaciones y toda esa parte. Y el material no conforme. Material no conforme, pues, si ustedes hicieran una encuesta, ¿cuál es la área que nadie quiere administrar? Yo creo que el primer lugar sería la MRB. La MRB es un área que nadie la quiere administrar. ¿Por qué? Porque ahí meten todo el cochinero que sale de las empresas, ahí va directito. Oye, no saben qué hacer con el método, al MRB. Y después te dicen, es que técnicamente es material no conforme. No, pues sí, pues mételo, pues no les queda de otra, ¿no? Y sí es cierto, tienen razón, pero pues es un cohete administrar lo que es la parte del MRB, pero es un mal necesario, ¿no? De que sea difícil administrar en la MRB a que haya material no conforme en un área, pues ¿cuál prefieren? Y pues el análisis de datos, ¿no? Toda la parte estadística y todo lo que tiene que ver con la parte que también aquí piden. Bueno, ahora, les explico esto porque también cuando vamos a la parte CFR 820, ¿qué es lo que les verificaría un inspector de FDA, básicamente? Aquí estamos hablando de estos 7 elementos, que son los controles de diseño. Cómo ustedes generan su interacción con su cliente para determinar las necesidades del producto, los design inputs. Después, cómo lo diseñan, cómo lo verifican, cómo lo validan el producto y cómo le hacen el design transfer factura. Esa parte es sí, los pasos son muy similares al 9001, pero los requisitos son diferentes. O sea, la secuencia es la misma. Se le parece mucho también al del, al de la automotriz, al del IATF. Pero el médico tiene particularidades porque, como vimos ahorita, para registrar un dispositivo médico se requiere ciertos controles y la FDA les va a pedir ciertos requisitos que ahorita vamos a ver. También les va a verificar las acciones correctivas y preventivas. Que, ojo, siempre que cuando ustedes los vaya a inspeccionar la FDA, adivinen por dónde van a empezar, de acuerdo el QSIT, Quality System Inspection Technique. Va a ser siempre acciones correctivas. O sea, se van de arriba para abajo. Si aquí ahorita vimos que en la mejora tenemos las acciones correctivas, aquí es cuando cierras ya tu parte del ciclo del PDCA. Adivinen dónde va a empezar la FDA, en acciones correctivas. ¿Para qué? Para ver si ustedes están haciendo que su sistema aprenda, para ver si ustedes, de todas las quejas de cliente, de sus problemas internos, de todo lo que detone una acción correctiva, para ver si realmente ustedes están cambiando la arquitectura de su sistema de calidad. Ya cuando empezamos a ver capas, acciones correctivas y dicen reentrenamiento o darle una capacitación al personal, ya cuando hablamos de ese tipo de lenguaje, o una de dos, o no tiene mucho tiempo en la industria médica o no, o falta el entrenamiento de acciones correctivas para la industria médica, de cómo se deben de ejecutar un buen análisis de causa raíz con una buena herramienta. Cuando hablo de herramienta, estamos hablando de Chicago, hasta en prosa se pueden aventar. La FDA no les pide uno o el otro, pero algo que tenga sentido. Si no tiene sentido para ustedes, difícilmente van a convencer a alguien. Lo segundo, pues la producción y controles de procesos, control de materiales, que viene siendo todo lo que es supply chain, lo que es la parte de compra, toda
lo que es parte de compras, desarrollo de proveedores, lo que son los registros de documentos y control de cambios, y lo que es equipo y facilities. Es muy similar, ahorita ya vimos la estructura de cómo está lo del 13485, que es bastante similar. Y en el centro, ¿qué está? Management. ¿Por quién van a preguntar cuando llegue la FDA tocando la puerta de sus organizaciones? Nunca van a preguntar por el gerente de calidad, ni por el director de calidad, ni por el de regulaciones. Siempre van a preguntar por la máxima autoridad. Si hay vicepresidente, van a preguntar por el vicepresidente. Si hay director de operaciones, por el director de operaciones. Si hay gerente de planta, por el gerente de planta. ¿Por qué? Porque el sistema de calidad interviene en todos los departamentos. Ellos no se quieren ir nomás porque aquí, ¿dónde trabaja el gerente de calidad regularmente? Pues uno diría, no, pues es que trabajan en todas las cuatro. No necesariamente. Los gerentes de calidad regularmente se enfocan bastante más en lo que es la parte de la planeación de su sistema, en la parte bastante de la medición y por ahí hacer auditorías al proceso. Pero créanme que entre las acciones correctivas, las mediciones y la arquitectura, regularmente el tiempo que le debe dedicar a la manufactura es poco, que se le debería dedicar más proporcionalmente, debería de ser bastante más, porque es como se manufactura el producto. Sin embargo, estar lidiando con las quejas, estar lidiando con auditorías, con toda esa parte de control de cambios, con toda la parte de la gestión que estamos viendo arriba, a veces resulta un poco complejo, que el reto de los que estamos en calidad es esa parte, ¿no? Cómo yo me aseguro de que el producto está teniendo consistencia y me va a evitar quejas. Y por resultado me va a dar menos trabajo en esta retroalimentación negativa. Entonces, el 21 CFR 820 estamos hablando que es la manufactura del dispositivo médico. Básicamente, esta es una cadena de valor primaria que vemos arriba, que es cómo se manufactura un dispositivo electrónico, básicamente una secuencia. Pues llega el material al almacén, le hacen incoming inspection o le dan lot to stock, pasa por SMT, el ensamble de manual de la placa, le hacen la prueba funcional, le hacen el ensamble manual con el case para hacer el dispositivo, le hacen la prueba eléctrica al dispositivo y lo mandan. De toda esta cadena de valor, jóvenes, se generan registros, evidencia de lo que pasó realmente en manufactura. Eso se llaman DHRs, ¿sí? Y el Device History Record puede ser por lotes o puede ser por dispositivo médico, etcétera, etcétera, pero eso también lo pide la regulación. Por lo tanto, debe de tener los registros de trazabilidad, las órdenes, materia prima, liberación de los productos terminados, distribución, etcétera, ¿no? Esto es muy general. Yo sé que cuando se habla de registros, se hablan de más temas, ¿no? Bien, me estoy yendo un poquito rapidito porque, pues estos son temas muy largos, se me hace muy poco tiempo, pero pues es conferencia, ¿no? Se me olvida que es conferencia, a veces se me cruzan los cables eh, cre- y se me va como entrenamiento. Pero en lo que es el 807, el 807 es clasificación de dispositivo médico, como lo vimos, como les comenté ahorita, ¿no? Nosotros no clasificamos un dispositivo médico. Lo que hacemos en realidad es, primero es buscar la clasificación de ese dispositivo médico. Por ejemplo, ese dispositivo que estamos viendo arriba a la izquierda es un dispositivo que mide el oxígeno de la sangre. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es a qué familia de dispositivos pertenece. Aquí en esta tabla en el centro estamos viendo las clasificaciones que es anestesiología, cardiovascular, químico, dental, de oído, nariz y garganta, gastrointestinal, urología, cirugía en general, general de hospitales, dermatología, etcétera, etcétera, etcétera. De esas son 17 categorías que existen, ¿sí? Lo que uno tiene que buscar en qué categoría entra, pues es cardiovascular.
Y el cardiovascular le va a dar una lista de otros como otros 70, 80 o a veces hasta más dispositivos médicos. Y aquí va a aparecer uno que va a decir medidor de oxígeno, oximeter, que es el 21 CFR, empieza con 870.27.000, perdón, 2.700. ¿Qué significa que el 870 pues va a ser el código del cardiovascular y el punto pues ya va a ser el segundo nivel de clasificación del oxímetro o el medidor de oxígeno. Yo cuando le doy al oximeter aquí, por ejemplo, ya me aparece la clase del dispositivo médico que es y todos lo que yo necesito para poder distribuir. Ahí ya me está diciendo qué estándares, qué nivel de riesgo tiene. Básicamente me está diciendo la FDA qué requisitos yo necesito para poder distribuir ese dispositivo médico. Eh, este es otro ejemplo de un dispositivo dental que es para un dispositivo médico eh, que es para odontología y eso me lleva al 8 puntos, el 872 que es de la especialidad dental y es un bracket de plástico para ortodoncia. Antes ya ven que les ponían unos metales que parecían Terminators las personas, quizá algún millennial por aquí, todavía los ponen eh, con unos brackets de metal que ponían en los dientes. Eh, Estos plásticos, brackets de plástico, ya los ponen, son por impresión 3D. Me tocó ayudar a una empresa en Ciudad Juárez muy grande, con unos entrenamientos. De hecho, por eso puse este ejemplo también. Y así es como se clasifican estos, ¿no? Y ya se ve el nombre de la empresa. Pero básicamente, como ven, aquí estamos clasificando un dispositivo médico. Este es un clase 2, por ejemplo. Es un producto de mediano riesgo para, para este dispositivo. Como, como vimos, que es clase 1 y clase 2 y clase 3, ¿no? Como les dije, no significa que sea invasivo o no, ¿no? Hasta cuando me toca entrevistar ingenieros o me toca ayudar a empresas o darles entrenamientos, me dicen, y si es invasivo es clase 3 o si no es invasivo es clase 1, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron en el entrenamiento. No, no, no significa eso. Tiene que ver con los controles necesarios para salvaguardar de alguna manera la integridad del paciente. Por ejemplo, los clase 1 nada más requieren controles generales que son aplicables para todas las clases de productos. ¿Qué significa? Si ustedes quieren vender abatelenguas en Estados Unidos, lo más seguro es que sean clase 1. ¿Qué significa? Que los controles son muy completos desde el punto de vista de dispositivos porque no es de muy bajo riesgo. Entonces, con los controles generales, ¿cuáles son los controles generales? Ahorita los vamos a ver un poquito a detalle, pero son los que tienen que ver con el 21 CFR 820, principalmente. Ya cuando nos metemos al clase 2, ya estamos hablando de los controles generales, que son los 820, que por sí mismos son insuficientes para proveer un aseguramiento razonable en seguridad y efectividad del dispositivo médico. ¿Sí? Eso es importante, por eso lo subrayé. O sea que es insuficiente los controles generales, por lo tanto, hay que proveer mayor aseguramiento. Por eso, aquí les van a pedir algunos estándares adicionales, algunos GFTF, algunos global, armonizaciones globales que hay, algunos estándares, por ejemplo, para los eléctricos, les van a pedir algunos estándares de UL, de seguridad, cuando son de contacto de la piel, les van a pedir estudios de compatibilidad, alergóloga. Hay muchos estándares bien extraños que maneja la FDA, que nada más los que diseñaron el dispositivo médico están familiarizados con ellos, y a veces ni ellos.
pero la obligación de ellos es familiarizarse para cumplir con esos controles especiales a los que llaman, ¿no? Y aquí, y en el clase 3 fíjense, aquí lo que dice es que la información que existe es insuficiente aún con los controles especiales. Por eso la FDA en la mayoría de los clase 3 les piden lo que es el pre-market approval. El pre-market approval, pues es lo que es una aprobación. Es la única clase de productos que pide una aprobación. La FDA asigna a un grupo de científicos, a un grupo especializado, y ellos aprueban la distribución de ese dispositivo médico. ¿Sí? Es cuando tiene que ver con algo de una investigación nueva, un tratamiento nuevo, algo desconocido, que la FDA diga esto es nuevo, pues vamos a familiarizarnos con ello. Y el clase 2 regularmente piden un 510K. ¿Qué significa el 510K? Que es razonablemente similar a un producto que ya está en el mercado. Lo único que tienen que hacer ustedes es demostrarlo, meterlo a la FDA, la FDA lo va a revisar y va a decir sí, sí es similar, y ellos le dan, aquí no lo aprueba, aquí ellos nada más le dan un clearance. Y el clearance es como cuando los dejan pasar, pero no significa, pero los están viendo de reojo, ¿no? Básicamente es lo que significa. Bueno, pues aquí ya vemos la ficha técnica de un dispositivo médico. Aquí estamos viendo quién es el dueño, el nombre de la clasificación, que es un alineador secuencial, el código del producto. Regularmente el producto tiene un número, pero también tiene un código que es siempre va a ser el mismo para el mismo producto. Si no se quieren memorizar el CFR 872.5470, pues nomás acuérdense del NXC. La especialidad es dental, el nombre de la compañía, el registro del establecimiento para la planta, ¿eh? Como les comenté ahorita, cuando se registren ustedes a una organización, a la FDA, les van a dar un código. Ese código pues es único. Eh, el pre-market approval, aquí metieron el 510K. Cuando el pre-market submission number, cuando no requiere 510K o 510K, ahí aparece en blanco. En este caso, si lo requirió, ese 510K es el número único que la compañía metió o suministró a la FDA para ese producto en particular. Y la FDA le dio clearance. Y pues el operador, el dueño y el manufacturador, básicamente, ¿no? Y pues a mí me encantan los diagramas conceptuales porque me facilita a mí el poder explicarlo mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de clase uno, estamos hablando de que un dispositivo médico con que, con que cumplamos con los controles generales. ¿Qué son los controles generales? Los que vimos en el primer diagrama conceptual, que son el estar registrados, en el tener las identificaciones de acuerdo al CFR 801, el tener nuestros procedimientos para ver acciones, para ver las quejas de cliente, el estar registrados en la FDA, el cumplir con el CFR 820, todos esos son los controles generales. Yo lo único que necesito hacer para distribuir un dispositivo médico clase uno solamente es tenerlos y ya los puedo distribuir, no necesito más. Nada más necesito clasificarlo y registrarlo en la FDA, y la FDA no necesito ni 510K, ni clearance, ni nada. Ahora sí que está facilito ¿no? Hasta por internet ustedes lo pueden lo pueden dar de alta en la FDA. Ahí se nos empieza a complicar con el 510K, con el clase 2, porque algunos clase 2, la mayoría, requieren un 510K. El 510K, como lo expliqué ahorita, es un proceso donde ustedes demuestran que el dispositivo que ustedes quieren distribuir o vender es significativamente equivalente a uno que ya está en el mercado. Si es equivalente, sí, pues ya lo pueden distribuir y ahí es donde la FDA les da el clearance. ¿Sí? Hay unos clase uno que también requieren 510K. Son muy poquitos los dispositivos, pero sí los hay.
Los clase 3, hay unos clase 3 que sí requieren, todavía requieren 510K, pero hay otros que requieren datos clínicos, por lo tanto requieren también PMA o Pre-Market Approval. En esos casos, hasta que la FDA lo apruebe, ustedes lo pueden distribuir. Y básicamente así es como funciona por nivel de riesgo la interacción, pero esto se da en diseño. Ustedes regularmente en manufactura, esto está tras bambalinas. Los de calidad sí nos enteramos porque nos piden mucha información, sobre todo para los 510Ks, porque ahí piden información de producción, cómo se va a manufacturar y todo eso. A mí me tocó colaborar en varios de ellos y pues sí, es muy similar, básicamente, pero eso se hace tras bambalinas en la etapa de diseño, básicamente. Bien, MDRs. ¿Qué son los MDRs? Los MDRs, pues cuando hay un evento adverso, significa cualquier evento médico adverso, enfermedad o lesión no deseada o cualquier signo clínico adverso, incluido un hallazgo de laboratorio normal, sujetos, etcétera, etcétera. ¿Qué es un evento adverso? Pues una enfermedad, deterioro permanente, hospitalización, intervención médica, enfermedad crónica, ¿y qué es un MDR? Un MDR, estos son los formatitos que a mí me tocó llenar en papel que mandaba en un sobre Manila por ahí por el 2007 todavía, no estaban en internet. Estamos hablando de casi 18 años atrás, que aquí es un árbol de decisiones, jóvenes. Cuando aquí siempre que recibimos una queja, tenemos que hacernos las preguntas correctas. Si se fijan aquí en este formatito de MDR, es modular. Lo primero es la información del paciente. Lo segundo es determinar el evento adverso o el problema del producto. Después, el producto está disponible para investigarse, sí o no. Binario, ¿no? Los productos sospechosos. Aquí es donde ya vienen las buenas prácticas. Cuando hay un buen sistema de trazabilidad, ustedes le pueden salvar muchos millones de dólares a su empresa. Si hay un pésimo sistema de trazabilidad, lo que va a pasar es que si ustedes tienen un problema y no lo pueden encapsular para hacer una recolección o un recall de un lote en particular y simplemente no saben ni cuándo lo manufacturaron y no saben ni cuándo, qué lotes pueden estar afectados, pues adivinan de dónde a dónde va a agarrar van a tener que hacer el recall ustedes. Pues ahora sí que se van a tener que ir a los lados. Si necesitaban hacer un recall de una semana de producción porque era un lote nada más, pero no tienen datos, pues lo van a tener que hacer prácticamente de 4 meses porque pues tienen que abarcar todos los periodos dependiendo del sistema de trazabilidad que ustedes tengan. Por eso hay que hacernos preguntas cuando se recibe una queja de quién lo está reportando, qué pasó, cuál es el defecto del dispositivo médico. Aquí la pregunta clave, ¿no? ¿Se lastimó el usuario o tuvo algún daño? La segunda pregunta es, ¿el evento adverso fue causado por el dispositivo médico? ¿Y cuál es la severidad del daño? Si la pregunta es positiva, en las primeras dos o en cualquiera de las primeras dos, ahí ya aplica en automático el MDR. ¿Sí? ¿Cómo se resolvió? ¿Cuál es el número de serie o el lote? El dispositivo alcanzó su vida útil, su vida útil, o el dispositivo está disponible para análisis. Estas son preguntas que debe de hacer cualquiera que esté en el call center o cualquiera que esté básicamente recibiendo llamadas del cliente de quejas de que esté recibiendo las quejas, ¿no? Porque aquí, si se fijan, es bastante información para ustedes poder iniciar con la investigación. Y aquí ya estamos viendo lo que es el dispositivo médico sospechoso, eh, y pues ya los otros datos. Ahorita esto ya está electrónico, ¿eh?
Ahorita ya todos los MDRs ya los llenan en una base de datos en la misma página. Ya no los llenan como antes, que eran en papel y lo ponían en un sobre manila y lo mandaban. Ya no. Pues la FDA, por ejemplo, reporta pues más de 100,000 reportes por año, más de un tercio son por problemas de error del usuario, y la distribución, por ejemplo, por el error de los dispositivos, el 20% son problemas de seguridad y el 80% de calidad. La FDA, de acuerdo a los estudios de la FDA, el 44% de los recalls son por problemas de diseño, ¿sí? Y regularmente el mal uso está vinculado también al mal diseño. Acuérdense que los dispositivos tienen que ser lo más poca-yoke posible. Y si no es poca-yoke, si alguien, un profesional de la salud o un enfermero o alguien, usa mal un dispositivo, pero ese dispositivo no es lo suficientemente intuitivo o no es poca-yoke para usarse de la manera correcta, también es problema de la organización. Los recalls, pues los recalls, estamos hablando de dos tipos de recalls. Cuando es una corrección, cuando simplemente se corrige el dispositivo médico o se remueve, o cuando es una corrección solamente, ¿no? Removal es cuando solamente lo remueven y una corrección es cuando la empresa le dice al que esté usando el dispositivo médico, que hay que inspeccionarlo, que hay que repararlo, ajustarlo, reetiquetarlo, destruirlo, notificar o monitorear algo, ¿no? Cualquiera de esas opciones ya representa un recall. Un recall no necesariamente es cuando ustedes remueven el dispositivo del paciente. Con el hecho de que ustedes digan, hey, es que se me olvidó poner este warning, esta etiquetita roja de un warning, por favor, pónsela. Eso ya representa un recall, aunque sea por nivel de prioridad. La FDA clasifica los recalls por nivel de prioridad, que es prioridad uno, es cuando hay una oportunidad razonable de que se cause un daño severo a la salud o muerte. Eso es prioridad uno. Es cuando ustedes van a hacer, cuando hay una muerte, por ejemplo, en los MDRs, ustedes tienen que avisar con 5 días después de que reciben el MDR, ¿sí? Y cuando no hay una muerte, o cuando no haya algo severo o crítico, tienen 30 días para hacerlo. También en los de clase uno, pues ahí sí tienen que actuar lo más rápido posible y alguien de la FDA se va a comunicar con ustedes para que lo. Los clase 2 pues puede causar un daño temporal irreversible al problema de salud. Y un clase 3 pues es muy remoto que pueda haber un problema de salud. Si se fijan, la FDA los clasifica de manera diferente. En este código 21 CFR 806 pide diferentes cosas para cumplir, pero aquí lo que tenemos que estar seguros es de que simplemente tenemos que cumplir con todo lo que dice el proceso, ¿no? Les pide varios requisitos y pues toda esta comunicación es a través de la FDA. Gestión de riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgos, jóvenes, estamos hablando de que hay estándares que son sugeridos por parte de la FDA, como el 14971, que es para evaluar la gestión de riesgos. No necesariamente es obligación, pero sería muy difícil no usarlos, honestamente. Eh, Antes era la revisión 2007, pero en la revisión 2019 le agregaron la parte de riesgos, de que la gerencia también tiene que involucrarse en la parte de gestión de riesgo y la evaluación del riesgo residual, ¿no? Eh, pues esta es la secuencia también como PDCA. También se tiene que tener un plan para identificar los riesgos a través de toda su cadena. Por ejemplo, este es un diagrama más fácil de explicar cómo se maneja un sistema de gestión de riesgos. Desde la parte de diseño, en donde se determina cuál es el propósito de uso o el diseño del dispositivo médico,
Ahí se hace lo que es un DFMEA, un Design Failure Mode Error Analysis. Aquí es donde evaluamos desde el punto de vista de diseño los riesgos hacia el paciente, ¿sí? Aquí estamos planeando a manufacturar el producto todavía. Cuando ya lo empezamos a manufacturar, pues ya empezamos, tenemos que hacer el PFME, que es para la manufactura, el Process Failure Analysis o el software también, porque también para proveedores, porque esto es lo que va a impactar al dispositivo. Aquí de lo que se trata es de la consistencia del dispositivo médico. En el diseño es el desarrollo para que el producto dispositivo funcione con el paciente. En manufactura, el propósito no es que funcione, el propósito es que tenga consistencia, ¿sí? La parte del seguro y efectivo es en la etapa de diseño. Es como cuando ustedes dicen, está medio complejo esto, ¿eh? Espero me pueda explicar de manera correcta para no confundirlos. Cuando ustedes están diseñando un platillo, lo están diseñando para que tenga las porciones correctas. Y una vez que llegan a esa receta, ese platillo, lo que necesitan es que tenga consistencia. Lo que hace el DFMEA es hacer el análisis de riesgo mientras ustedes están haciendo el platillo para ver que ese platillo le va a gustar al comensal. En pocas palabras, que el dispositivo le va a servir o le va a cumplir con el propósito al usuario, ¿sí? O al paciente. Una vez que yo ya plancho mi receta, lo que sigue es la manufactura o el chef o los cocineros, ¿no? Los cocineros, la única función que tienen es replicar la receta, no modificarla, ¿sí? Y para replicar mi receta, para tener consistencia en mi platillo, para que siempre sea como se diseñó, yo necesito hacer un análisis de riesgo para buscar que mi proceso sea consistente. De aquí es donde viene mi PFME, de aquí es de donde viene la validación de procesos para la consistencia, de aquí es donde viene mi consistencia en verificaciones, auditorías, POCAYOKES y todo lo que conocemos, que lo escuchamos cientos de veces, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo aterrizarlo en lo que es un piso de producción. Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo meterles a los ingenieros a veces ese pensamiento basado en riesgos que deben de tener para lograr consistencia. Porque el clásico es que no afecta eso. ¿Y eso para qué es? Y eso no me lo pide el cliente. Es que eso no está válida. Eso no, o sea, puros excusas, pero no enfocado al proceso realmente. Cuando hablamos ya de lo que es la verificación, pues ya es la consecuencia, ¿no? De no tener consistencia, ¿sí? Cuando es un problema de diseño, difícilmente manufactura lo va a poder tapar, ¿no? O sea, tú puedes tener consistencia, pero si es un problema de diseño, pues manufactura no puede hacer nada, ¿no? Pero si es un defecto, un problema, una queja de cliente relacionado a manufactura es porque no hubo consistencia. Por lo tanto, se tiene que hacer un análisis de riesgo y se tiene que implementar ¿qué? Acciones correctivas, porque es como se corrigen los problemas que tenemos en manufactura a la falta de consistencia y las consecuencias de tener dificultades, de tener problemas de ese tipo, pues son los MDR, los recalls, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese sistema se le llama risk management o hazard analysis and risk management. Risk management, pues es gestión de riesgos básicamente, ¿no? Y esta figura, pues es un tipo PDCA también, porque yo planeo manufacturar mi producto, yo manufacturo mi producto, mido cómo, qué resultado está dando con el cliente, por eso yo les comento que cuando un buen proceso no me va a dar quejas de cliente, o me va a dar pocas quejas de cliente, o al menos no tan relevantes, o al menos lo importante no va a morir nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo bien identificados los riesgos que me pueden ocasionar y por lo tanto voy a tener capas, pero no tan críticos. Puedo llegar a no tener recalls
o puedo llegar a no tener MDRs, ¿no? En el mejor de los casos. Y básicamente eso es lo que sería la parte de gestión de riesgos. Y pues, ¿cuál es la evolución en la industria? Por ejemplo, en la industria médica, lo que vemos es de que critican a la industria médica por ser lentos en la introducción de nuevos productos. Si es cierto, regularmente es porque le pone mucha proactividad regularmente en la línea sur, por ejemplo, en hacer una buena introducción. A veces somos estrictos o son estrictos en hacer validaciones de procesos, que el equipo esté bien calificado, que haya consistencia, que el personal demuestre que esté bien entrenado, varios controles que en otras industrias lo ven como pérdida de tiempo, ¿no? ¿Y eso qué va a pasar? Que durante el lanzamiento pues no hayan problemas. Al final, ¿qué va a pasar cuando una empresa que llamamos coloquialmente bravera, pues no le mete validaciones y todo lo quiere hacer en una semana? Pues lo que va a pasar es que va a entrar y va a empezar a tener muchos problemas y ahí es donde ya deciden meterle recursos y empieza a bajar, pero después de que ya se quemaron con el cliente, después de que ya tuvieron sus problemas, de que tuvieron costos de retrasos, etcétera. Y al final terminan haciendo lo mismo que hicieron, que hubieran hecho en la parte proactivamente, ¿no? Son paradojas de la vida, ¿no? Y regularmente el costo aumenta cuando no se hace una buena planeación. Aumenta a como en los lanzamientos, a más mala sea una introducción, más costos vas a tener. Entre mejor sea una introducción, pues lógico, los costos se van a bajar. Pues estas son principales compañías, ¿no? Esto ya ha cambiado un poquito, pero Medtronic siempre ha sido de las que más ha facturado. Johnson y Johnson, Abbott, o sea, son nada más información muy general y pues prácticamente pues esta es la consecuencia de no tener una, una buena, una buena inspección de FDA. Este dato es del 2021, pero no ha cambiado mucho, siguen siendo los controles de diseño, siguen siendo capas, complaints, MDRs, capas porque acuérdense que empiezan con capas, siempre, quejas de cliente, MDR, si se fijan, todo lo que tiene que ver con el cliente son los principales. Controles lo que se ha bajado últimamente son los controles de compras, porque ya como que las empresas antes creían que con un SQE ya se podían comer el mundo y arreglar a todos los 500 proveedores que tenían. Y si salió un problema de proveedor, pobre SQE, no había qué hacer. Ahorita ya como que agarraron conciencia de contratar más. Y poco a poco no se ha movido mucho, siguen siendo las mismas tendencias. Eh, y pues esta es la consecuencia de las indicaciones, de las inspecciones de FDA. Nivel de madurez de las organizaciones. Regularmente las organizaciones, eh, cuando se enfocan, por ejemplo, en procedimientos nada más, cuando son basadas en procedimientos, cuando son basadas a veces ni siquiera en procedimientos, ¿no? Cuando son basadas en que tienen procesos muy engorrosos, cuando son procesos y prácticas, y cuando ya es una cultura de la toma de decisiones. Básicamente, este es un tipo de madurez por capas que lo da el pensamiento basado en procesos. Pensamiento basado en procesos, no de estar en el piso o llevar a los ingenieros al piso de producción, no. Eso no es enfoque a procesos. Enfoque a procesos es de que cuando se tenga un problema, analizar la secuencia de eventos que determina ese proceso, ese procedimiento, esa práctica y ver en dónde se quebró, qué estuvo mal y cambiar eso. Esa es la parte de mejora de procesos o un enfoque a procesos, ¿no? Se malinterpretó mucho, la gente cree que tener un enfoque a procesos es tener a la gente caminando durante todo el día en el piso de producción y poniéndoles un medidor de pasos, ¿no? Eso es una descomposición de enfoque a procesos. Pero también son pensamientos, son ideas mías, ¿eh? No me hagan caso en eso. Eh, y pues el impacto de los recalls también. Recalls, pues
que no si se meten a la FDA, el primero que van a ver es este dispositivo que tuvo un recall bastante fuerte, donde cambió toda la estructura de calidad de esta compañía. Y lo pongo aquí porque pues al final es pública, ¿no? Está en la FDA. O sea, no estoy, no estoy está más quemada en la FDA que en una presentación mía, no se preocupe. Y pues con estos jóvenes sería todo. Terminé 10 minutos antes. Procuré no meterme a mucho detalle. Quizá podamos entrar a las preguntas y respuestas un poquito antes de lo debido y sirve que tenemos más tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Inge. Muy completa su información sobre el tema de la FDA y las regulaciones que, bueno, les aplican a los dispositivos médicos. No sé si hay alguna pregunta por el chat, aquí, bueno, quieren abrir su micrófono, una pregunta directamente, con toda confianza, por favor. O todo quedó muy claro, no se entendió nada, decía un maestro que tuve. No, todo muy claro, me parece que todo muy claro. No sé si alguna pregunta, comentario. Si posterior tienen alguna pregunta, por ahí me pueden hacer llegar por medio de correos, correo electrónico o como gusten, o por WhatsApp también. Perfecto. No tengo problema. Dice Silvia Leguis, todo muy claro y muy buena información, mil gracias. Sergio González, todo muy claro, perfecto. Quality Management System Regulation 2026, dice Mónica Rodríguez. Eh, le- ¿Algún comentario sobre esta actualización? Pregunta Mónica Rodríguez, Sergio, sobre esta actualización en la FDA. Lo último, algo que se venía comentando desde el 2009, es la integración que iba a haber entre la FDA y los ISOs y la parte de cómo lo maneja Europa. La FDA cada vez ha tratado de minimizar el uso de inspectores de FDA y quería un poco usar más tomar ventaja más de las certificadoras de los ISOs. Estos cambios que se están viendo empezaron con el MDSAP y estos cambios que se estaban dando era para unificar un poquito más hacia el ISO 13485. De hecho, también hay un cambio que viene del 13485, una actualización, y los cambios estos eran más para unificar los sistemas. Pero créanme que como estoy viendo ahorita la cuestión política en Estados Unidos, lo más seguro es que Ay, si esto era para unificar, lo más seguro es que lo cancelen. muy Va, bien. como estoy viendo ahorita, ¿eh? No, es simple especulación y es una opinión. Porque ahorita todas las colaboraciones internacionales ahorita, de hecho, Trump dio la orden directa de parar todas las colaboraciones y participaciones internacionales, incluyendo la FDA. Muy bien, dice, muchas gracias, dice Mónica Rodríguez en el chat. Perfecto. Sí, correcto. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Ya casi estamos sobre la hora. Eh, bueno, si no hay ninguna otra pregunta sobre este tema, yo nada más quiero, bueno, dar las gracias pregunta por ahí Guillermo González. Sí, Dice que si existe alguna base de datos donde se pueda consultar el 510 como base de datos de dispositivos médicos. pero quiere para un producto en particular Bueno, no sé si pueda contestar esa pregunta Guillermo en el o chat. lo quiere como quiere ver todas los item case, porque se puede ver para un producto en particular, Muy pero bien. como, por ejemplo, Dice catéter médicos.
Dice Silvia Legui, si no hay después de una inspección problema detectado, ¿cuánto tiempo tarda la FDA en dar aprobación si aplica este concepto? Es la pregunta que De, está haciendo también Silvia Leguis. del 510K. Dice, si, no, es otra pregunta que hace Silvia Leguis. Dice, si no hay después de una inspección problema detectado, ¿cuánto tiempo tarda la FDA en dar la aprobación si aplica este concepto? Se refiere al concepto de Es que aprobación, ¿verdad? la inspección en realidad, como no es certificación ni nada, ellos te inspeccionan y se van y listo, ¿eh? Y si no recibes más noticias de ellos, mejor. De hecho, la 483 ahí mismo te la dejan. Cuando hay un warning letter, eso te llega después. Eso sí te llega después porque ellos lo tienen que ver con sus supervisores y ellos sí lo tienen que de alguna manera ver, pero eso es en el momento. Les quiero abrir hay una parte de la página en donde si ustedes se pueden, por ejemplo, le ponen, vamos a buscar algún catéter, este es un catéter, por ejemplo, este es un clase 2 y aquí este es un pre-market submission. Este pre-market submission es específicamente para esta compañía y de este dispositivo. Si ustedes le dan aquí, este es el 510K y este es el sumario del 510K de ellos. Esto es lo que ellos suministraron a la FDA. Sí lo están viendo, ¿verdad? En el compartido. Sí, sí, se está viendo, ingeniero. Aquí se alcanza a ver, esto es lo que metieron ellos. Si se fijan aquí, es Medtronic y aquí ya le ponen el sello de la FDA. ¿Sí? No sé si con esto responda. Ustedes Dice pueden Guillermo ver aquí. González, muchas gracias. Está preguntando también Silvia, sobre la pregunta que contestabas ahorita de la Silvia Legui de esta visita, de la inspección. Dice que entonces se puede distribuir el producto después de una inspección recibida si no hay observaciones. Es que aunque hayan observaciones, la FDA no va para restringir que envíes o no envíes. Si ellos no quieren que envíes, ahí mismo te van a parar la producción. Pero si te hacen observaciones y se van, tú no estás restringido de nada. Y tendría que ser algo muy catastrófico para que ellos, porque sí te pueden cerrar la planta, te pueden llevar hasta esposado. ¿Sí? Pero si no sucede en ninguna de las dos, pues significa que tú estás safe y pues ya puedes seguir el business as usual, como dicen ellos. Es como una auditoría ISO, si así lo quieren poner. Muy bien, también pregunta Erika Guzmán si se podría compartir el correo del ingeniero. Claro, la información está disponible, se va a compartir para quien lo desee, sin problema alguno. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, por alguien quiere aprender su audio. No, ninguna. Bueno, pues dije, Sergio, hice el correo para poder solicitar el video. Sí, adelante, ahorita lo ponemos, el de ventas. Ahorita mi compañero Gael pone en el chat. Gael, si nos ayudas ahí compartiendo el correo para que hagan llegar esta información a todos los estudiantes. Eh, Inge, Sergio, muchas gracias por esta conferencia. A todos los que están presentes también, muchísimas gracias por este segundo día de el segundo día de la Semana de la Calidad. Ahí está ya el correo, Ventas MXL. Igual a Sergio, felicidades por su conferencia. Muy bien. Bueno, pues nada, nosotros, aprovechando aquí el espacio, los 10 minutos que quedan, darles las gracias por este tiempo que han tomado para las cuatro conferencias. Los esperamos mañana. Mañana tenemos todavía una parte de, bueno, en la sección automotriz. Vamos a tener por ahí, no sé si mi compañero Gael también pueda proyectar lo que vamos a tener mañana, un tema del CQI 20
por ahí BDA, la fusión del BDA y FMA. No, Gael, si nos ayudas ahí proyectando la logística de mañana. Están invitados, son temas también muy buenos, con otros instructores, otros especialistas en el tema. Quedan cordialmente invitados 8 de la mañana, tiempo de Baja California, para que se unan a la sesión. Bueno, no sé si, a ver, Gael, mismo enlace, sí, es el mismo enlace para toda la semana, todo lo que resta de los 3 días que están pendientes de conferencia, es el mismo enlace, usted puede ingresar en esa misma liga. Entonces, comentaba yo, sí, tenemos el día de mañana, perdón, sí, el tema de FDA, BDA, la parte de las buenas